Ok, antes de presentarlo a él, le mando un saludo a Vladimir, ¿sí? Que nos está viendo y escuchando. Conexiones del Pasante, en este caso, así que le mandamos un saludo y un cariño muy grande. Y a Quique también, y a Silvia. Quique levantándose de la siesta, le mandamos también un cariñito gigantesco. Pero volviendo al tema que nos toca en el día de hoy, saben que una vez al mes hacemos, en este caso, lo que sería el jueves de terapia, ¿sí? Siempre proponemos esta chance, un espacio abierto donde cada uno vaya bajando su mambo. Tenemos mambos inconclusos siempre. Es raro que durante un periodo largo de tiempo tenga las cosas súper clean, la cabeza, digo, el cuerpo, más en medio de una pandemia. Y hablamos el mes pasado con Pablo de cosas que estaban más vinculadas justamente al encierro, a cierta salud mental, incluso la salud sexual, ¿no? Dentro de la pandemia, cómo manejarse. Y yo pregunté a través de una historia de Instagram este lunes qué querían que le preguntemos a Pablito puntualmente. Y de los temas más solicitados estaba la ansiedad, la depresión, no solamente el encierro, sino eso, la incertidumbre vinculada a la angustia. Y bueno, lo tenemos ahora para hacerle unas cuantas preguntas, como siempre, aprovechándonos y chupándole hasta la última gota de buena onda que tiene. Hola, Pablito, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Dani, amigo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, la verdad que bien. Yo decía al comienzo que, nada, un oyente nos dejó un mensaje, viste que cuesta manejar la ansiedad. A día de hoy, cuesta diferenciar cuando uno está angustiado y cuando uno se empieza a deprimir. Sí, Creo que vos tampoco me lo vas a poder decir porque digo, no tenés un estudio al respecto, pero sabrás más que yo. Hay un montón de gente que no sabe que está deprimida, que entró en un estado claro. de depresión, ¿no? ¿Cómo poder detectar por lo menos esos síntomas? Si es lo mismo la angustia que la depresión, si bien no tenés vos una respuesta, pero por lo menos tener algunos indicadores. Pero querías comenzar además la charla leyéndome y contándome algo. Sí, muy interesante todas las preguntas, las inquietudes que aparecieron en las historias que te llegaron, Dani, que después me las reenvió el equipo maravilloso que hay, ¿sí? Con vos trabajando, Lu, Valentino, infinidad de preguntas, de dudas, y yo traté de sintetizar a través de otros jueves le daremos respuestas a otras cuestiones, pero de las tantísimas inquietudes me parecía que había que tratar de diferenciar, y esto es determinante para la vida, síntomas, los síntomas normales que tenemos los seres humanos en la vida cotidiana, de esos síntomas que se empiezan a exacerbar, esos síntomas que se empiezan a asociar y se pueden transformar en una enfermedad mental, que era también muchas de las inquietudes que tenían lo que suelo decir, los escuchadores, ¿sí? De Charlottetown y las escuchadoras de Ujú. Charlottetown. Y hay un libro, digamos, no por autobombo, sino porque vamos a ir viendo algunas ilustraciones de un artista plástico que quiero mucho, un amigo acá del oeste, Matías de Brasi. Con él hicimos un libro que, no digo que justamente que no es autobombo porque ya no se consigue ese libro, así que muy mal si quiero promocionar algo que no se consigue, pero es un libro en el cual yo sinteticé como relatos breves y después también por privado, quien quiera, le pasamos el relato breve, pero para empezar a pensar la importancia que tiene el diagnóstico, porque muchas veces, y esto pasó, hace poco discutí a través de las redes con Manes, que decía que la pandemia había traído más depresiones, y yo decía que la pandemia no había traído más depresiones, sino mayores síntomas, que eso no quiere decir una depresión. Claro. Entonces le voy a leer un relato muy breve que se llama Vestido de diagnóstico, ¿no? Y ahí hay un anagrama, ¿sí? Que ya pusieron de la producción para Sí. que presten atención, entre locura y ocular, ¿no? El anagrama es el juego de palabras, ¿no? Que determina que esa palabra significa otra modificando las letras. Exacto. Sufro de locura, me dijo el paciente en la primera sesión. Le solicité que me trajera la historia clínica donde el psicólogo anterior había consignado ese diagnóstico. En el siguiente encuentro, tijera en mano, corté las letras de su locura y rearmé el diagnóstico. Usted sufre de un problema ocular, le dije. Tiene que empezar a ver la vida de otra manera.
desde entonces comenzó a mejorar. Qué loco, ¿no? Verlo desde ese lugar. Sí, jamás Ujú. me hubiera imaginado. Y bueno, pensando esto que vos decís de las perspectivas, yo lo decía también al comienzo, yo tengo todo para ser feliz. Todo, familia, trabajo, amigos, hasta el auto que no tuve nunca en mi vida, no tengo un 0 kilómetro, pero uno mucho mejor que el que tenía antes, y aún así me Sí, cuestan esos momentos donde por ahí estoy tirado y no levanto, me cuesta sonreír un poco. ¿Cómo hacemos, Pablo, para diferenciar o por lo menos saber que tenemos un síntoma, que podemos estar bien. angustiados o que incluso podemos estar quizás ligeramente deprimidos y no lo sabemos, no nos damos cuenta? Claro, bien, Dani, por eso me parecía determinante. Las personas a veces necesitan también para armar una identidad, aunque sea una identidad arrasadora, decir soy depresivo, ¿sí? Soy, hasta te diría soy diabético, no, tengo una diabetes, Claro, digamos, a veces la etiqueta te da una forma de ser y estar en el mundo que no es lo mismo que empezar a pensar eso que decís vos, ¿no? Síntomas, angustias, ansiedades, miedos, son síntomas naturales y esperables del ser humano. Lo que tiene que, a lo que tenemos que prestar atención es cuando estos síntomas se exacerban, ¿eh? Cuando estos síntomas se unifican, un poco de ansiedad, un poco de angustia, un poco de miedo, eso es normal y esperable, ¿eh? Los síntomas, aunque parezca absurdo, aunque moleste, uno podría decir, los síntomas son bienvenidos, porque ¿qué hace un síntoma, Dani? Te está mostrando que algo en tu vida no anda bien, claro. ¿eh? Entonces, cuando el síntoma te moviliza un poco, la pandemia, lo hablamos en el jueves de terapia anterior, la pandemia es un real desencadenado, es un real desencadenado que nos conectó inevitablemente con la finitud. Entonces, mucha gente entró en crisis con su deseo, con su trabajo, con su vida, con su pareja, con su sexualidad, porque antes a lo mejor estaba abrochado a un sistema de vida estructurado, esa famosa zona de confort que no le permitía verse porque estaba en esa, como en tiempos modernos, ¿no? Uno podría decir, estaba metido o metida en ese engranaje y no se planteaba la vida. El coronavirus, más allá de la desgracia y las muertes y las enfermedades que trajo, también trajo estados de conciencia, síntomas que se pueden recorrer para repensar la posición subjetiva, decimos los psicólogos, no para pensarte como sujeto. Ahora, ¿estamos muy cerca de la ansiedad a la angustia, a la depresión? Digo, ¿es un puente común? Buena pregunta. Digamos que es, no, digamos, es la posibilidad, ¿no? La ansiedad, la angustia, ¿sí? Es la posibilidad de caer en un trastorno mental, ¿sí? Pero claramente para bajar un poco, porque fíjate que la mayoría de las preguntas tenían que ver, estoy ansioso, estoy Sí. ansiosa, tengo miedo, pero también estoy deprimida, estoy deprimido. Entonces, ojo con eso, porque, mira, Lacan decía algo muy interesante, Dani. Lacan decía, digamos, somos sujetos hablados antes que hablante. Prestemos atención a esto, ¿no? Somos sujetos hablados antes que hablantes. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento mismo que nacemos, digamos, vos no elegiste llamarte Dani, ¿sí? Daniel, no elegiste tu apellido, hasta te diría que te dieron una pelota de fútbol, ¿sí? Te hicieron de un equipo de Sí. fútbol, te dieron una religión, un montón de cuestiones que te van como estructurando en la vida, poniendo en una norma y después me parece que lo que hay que empezar a pensar es cómo se desarma eso y cómo me pienso como sujeto. Entonces, a veces los diagnósticos también es ese profesional o ese amigo o esa amiga que ya te estructura con un diagnóstico, te etiqueta y vos andás por la vida con esa etiqueta que hasta te diría que no te permite ser feliz, pero por lo menos te estructura. Y a veces hay gente que prefiere decir soy depresivo a decir no sé qué quiero de mi vida Claro. porque le angustia ese vacío. Y porque creo que necesitamos esa etiqueta, ¿viste? Es como que el ser humano necesita el diagnóstico encima. Ahora, sin meterme, digo, en cosas muy, muy complejas que no las vamos a resolver en 15, 20 minutos,
¿Cómo uno se puede ir dando cuenta, Pablo, que por ahí está más deprimido o más caído? Digo esto porque debe haber mucha gente que nos ve ahora, más allá de la gente que nos hizo preguntas, y por ahí no se da cuenta, ¿viste? Es como para decir, ojo, puede llegar a pasar. Tiene que ver con la poca ganas de hacer cosas, no tener ganas de salir, dormir más de la cuenta, cambiar hábitos. ¿Cómo uno se va dando cuenta, de acuerdo a la experiencia que vos tenés de los pacientes que seguís teniendo hasta el día de hoy, donde notás que por ahí está entrando en la depresión? ¿En qué lo podemos notar bajándolo al llano? Sí, dos cosas. Primero, jugaría con tus palabras, Dani. Diría, en principio, no etiquetarte, no etiquetarse uno mismo, ¿no? Y prestar atención porque las palabras tienen un poder tremendo. Las palabras, ¿sí? Lastiman. Bueno, Freud naturalmente descubre el psicoanálisis a través de una paciente, que la misma paciente, ¿sí? Nombró a la terapia la cura por la palabra. La cura por la palabra. Es decir, nos podemos curar por la palabra, pero si nos podemos curar por la palabra es porque inevitablemente nos enfermamos por la palabra. La palabra enferma. ¿Pero qué palabra enferma? La palabra negativa, ¿sí? Yo a veces cuando escucho a los pacientes empiezan a hablar y claramente ahí empezás a ver el diagnóstico a partir de cómo se nombran. Y si ya alguien se nombra como depresivo, estoy depresivo, estoy deprimido, ya nos está mostrando cómo se está posicionando esa persona en la vida, ¿no? Entonces yo diría primero, Dani, es decir, no decir que estoy deprimido, no es lo mismo decir estoy un poco bajonero, bajoneado, estoy un poco triste, que decir soy depresivo, estoy depresivo. Entonces desarmar ese condicionante que muchas veces es la palabra etiquetante. Sí prestarle atención a los síntomas, como dije hace un rato, para que esos síntomas no crezcan en intensidad y para que esos síntomas no se unifiquen a otros síntomas y después sea muy difícil. Vos hablabas de puente, ¿no? Porque si ya estamos en el puente que nos lleva a una depresión, es porque quizás no nos detuvimos antes de ingresar a ese puente. Pensemos un territorio previo a ese puente, ¿no? Si yo en ese territorio previo al puente me puedo repensar, puedo ver por qué estoy más ansioso, por qué estoy más angustiado, por qué estoy más triste, quizás puedo ir pensándome a partir de eso que estoy sintiendo y desarmando, solo, sola, con un amigo, con una amiga, y si vemos que esto no lo puedo manejar, bueno, ahí sí se le puede pedir ayuda a un profesional, para eso estamos los profesionales, pero no necesariamente que caer o inevitablemente en un psicólogo, siempre te puede ayudar a transitar eso, pero a veces detenerse a tiempo, poner en palabras, porque sabes que, Dani, muchas veces lo que hacen las personas es guardarse lo que sienten, ¿sí? Porque está ese miedo a exponerse, está ese miedo a creer que te van a juzgar, o decir esto va a pasar, y después a lo mejor cuando te querés dar cuenta, me acuerdo que un psicólogo decía que la gente consulta, ¿sí? Cuando ya tiene la mierda hasta el cuello, Claro. y pide que no hagan olas en vez de salir antes, ¿no? Antes de que esa mierda suba hasta el cuello, ¿no? Así que prestarle atención a los síntomas ¿Y cuáles primero. pueden ser, Pablo, esos síntomas, algunos de esos síntomas? Por ejemplo, para la depresión, digamos, en general, hablaste vos el saber popular que tenés, ¿no? Digo, también vos un poco ahí diste algunas pistas. Mucho sueño, mucho cansancio, desmotivación, pérdida de apetito, pérdida de interés por la vida, por las cosas que antes te interesaban. A lo Claro. mejor ya no tenés ganas de tener relaciones sexuales, o no gozás mucho en la relación sexual, no te despertás a la mañana con ganas, con proyectos, yo diría que se va oscureciendo el sujeto que eras, la persona que eras se va oscureciendo. Obviamente que si nos detenemos en el gris, es mucho más fácil. Si ya estoy todo oscurecido, ahí sí puedo decir, hay una depresión, ¿cierto? Y la depresión en el estado más grave es ganas de nada. Incluso, Claro. último recurso, ganas de morir, como último, ¿no? O mejor dicho, por lo menos no ganas de vivir, ¿no? Claro. Que se parece a estar muerto en vida. Sí, me quedé pensando en eso, digo, lo que vos ibas mencionando y cómo uno puede estar lleno de proyectos y de cosas lindas y aún así caer en estos síntomas. Por eso decimos que a veces es importante verse uno, lo que vos decías, esto de
la palabra o hablar con alguien o ver si tenemos cambios en conducta, ¿no? Lugares que Sí. nos gustaban antes y que ahora no nos significan nada, quizás no es que no nos gustan, pero no tenemos ese gusto por lo que antes nos encantaba. Y decís, qué raro, pero si te gustaba, supongo que cambiar de hábitos, ibas a la plaza con tus nenes el domingo y decís, no, me quedo acá y ves televisión, porque no necesariamente todo esto termina, en un hecho violento. Es decir, la depresión no es que te lleva porque no podés corregir lo que te está pasando a romper una silla. Creo que es todo lo contrario, ¿no? En un punto, hacer la pasividad absoluta. Sí, claro, pasividad, justamente. Si hay algo que tenemos que agradecer cuando aparece un síntoma, es que incomoda, ¿eh? Cuando aparece un síntoma no tiene que ver con la pasividad, es una manifestación del psiquismo, es una manifestación emocional. Cuando aparecen los síntomas, es la forma que tiene nuestro inconsciente de decirnos estamos en crisis. Y la mayor crisis que está teniendo el ser humano es la crisis con el deseo. Por eso la pandemia incrementó consultas, incrementó síntomas, incrementó patologías mentales, porque ¿qué fue haciendo la pandemia? Desarmando, para algunas personas, sistemas que estaban funcionando, y para otras personas les advirtió que no venían viviendo bien. Pero yo siempre digo que el motor de la vida es el deseo. Si perdemos el deseo, bueno, puede llevarnos a un cuadro depresivo, nos puede llevar también a querer tapar ese vacío existencial con sustancias tóxicas, ¿no? Hoy escuchaba a Chano decir que bueno, que milagrosamente se había salvado, pero que tenía que hacer algo con su adicción, ¿no? Y me pareció brillante que él ponga su rostro, agradezca el aguante que le hizo la gente, pero yo decía con mucho respeto que Chano llega a esa instancia porque fallaron un montón de instancias previas. Obvio que el tiro, el disparo del policía que se investigue me parece atroz, pero también muestra cómo el sistema de salud está en crisis, pero cómo un ser humano puede llegar a una instancia de desborde porque no trabajó, tomemos a Chano con mucho respeto, pero Sí, como sí. metáfora, ¿sí? Digamos, a veces lo que no se... Freud decía, lo no elaborado retorna incesantemente. Dani, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no me hago cargo de algo que me está pasando, eso va a volver, el budismo diría karmáticamente, ¿viste, Dani? Hasta que me dé cuenta que si no lo trabajo, no voy a ser feliz y me voy a chocar contra la pared 1, 2 y 10.000 veces. Entonces, esto es lo importante, es decir, vos hablás de pasividad. Bueno, si yo estoy pasivo, algo está pasando con mi vida. La vida es acción, acción desde el deseo, ¿no? Por sobre todas las cosas. Encontrarme con mi propio deseo. ¿Qué me hace feliz? Por eso otra de las preguntas que hacía la gente era el tema de procrastinar, ¿no? Este tiempo nos está invitando a no dejar para mañana, porque ¿qué mañana tenemos? ¿Te acuerdas que lo hablamos el otro Sí, sí, día? sí. Es tan incierto el mañana que hagámonos cargo de la vida, que es finita y que es ahora que hay que vivir, no hay mañana. ¿Eh? Ahora, si bien, insisto, esta pregunta que te voy a hacer no tiene resolución ahora, momentáneamente, uno cuando entra a una terapia con un profesional sabe que lleva el tiempo que tenga que llevar. Digo, por ahí son 6 Sí. meses, por ahí son 10 años. Pero, ¿cómo se puede hacer, en lo más simple que me puedas comentar ahora, para salir de ese lugar? Porque es muy probable que haya alguien que nos ve ahora y nos escucha y le está pasando esto, quizás no lo sabe, y que ahora dice, sí, es verdad, no llamo a mis amigos hace un montón, no voy a jugar a la pelota si ibas, no pinto como pintaba antes, me gustaba hacerlo todos los días, sacaba fotos, no tengo ganas de sacar fotos, tengo una guitarra ahí, no la toco hace 6 meses, los planes que antes eran buenísimos, ahora no los tengo. ¿Uno se puede obligar de alguna manera a salir de ese estado intentando hacer cosas sin ganas? Es muy difícil hacer cosas sin ganas. Las ganas, justamente decía, el motor es el deseo. Lo que yo creo que hay que hacer es detener a tiempo esa rueda que nos puede llevar, ¿sí?, a un trastorno emocional grave, ¿sí?, a un trastorno anímico grave, pero cuando ya empezás a perder ganas, es la señal que nos está advirtiendo de que algo está pasando. Claro. Llévalo a cualquier plano, ¿no? Imagino que vos y yo, por lo que conozco en este momento tenemos como muchas ganas de estar haciendo radio. Yo tenía muchas ganas de conectar, ¿sí?, con estas preguntas y saber que del otro lado
hay alguien que se va a quedar pensando y que esta charla entre nosotros le va a aportar algo. Se hace desde el deseo, se hace desde las ganas, porque no hay otra forma de... Bueno, Freud decía, el amor y el trabajo son los signos de la salud, ¿no? Si yo amo a mi mujer cada día y tengo ganas de estar, no digo todos los días y a cada momento, no exacerbemos, lo mismo que el trabajo, a lo mejor habrá días que vos no tenés ganas de llegar a la radio porque te dio fiaca, o a mí a veces hay días que no tengo tantas ganas de atender, pero la mayor parte del tiempo quiero trabajar, pensar, amar. Eso es la señal de que dentro de todo tengo una salud emocional estable, ¿sí? Entonces, cuando se empiezan a perder las energías, cuando ya no tenemos ganas, es el indicador para empezar a pensar que algo nos quiere decir esto, ¿eh? No hay que tenerle miedo, todo lo contrario, ¿sí? Los síntomas son caminos a transitar, ¿eh? Entonces, cuando aparece el síntoma, yo diría que es señal de alarma de que tengo que detenerme a pensar, ¿eh? Pablito, te agradecemos como una vez por mes, digo todos los jueves que hacemos este jueves de terapia. Yo te agradezco personalmente el haberte sumado, pero con ganas vos de querer estar acá, de que en este caso, insisto, no vamos a salvar a nadie, pero por ahí, viste, a alguien le metés algo, una duda y piensa, che, yo estoy funcionando así, sin ganas, lo que decís vos, la falta de deseo, ¿no? Que es casi el motor de todo. Y el deseo puede terminar en algo sexual, digo, ese deseo sexual, deseo de trabajar, de ver a alguien, de levantarte de la cama, de cocinarte, digo, el deseo pasa por un montón de sitios, pero más allá de que a alguien le parezca estos minutos, qué sé yo, medios, qué sé yo, por ahí le pasa de costada, dice quiero escuchar música, yo creo que a alguien le va a servir, y me parece que si uno tiene este tipo de espacios y puede ayudar a la distancia de forma indirecta a alguien, son súper válidos, así que te agradezco puntualmente tus ganas siempre de estar acá para tenderle una mano, un puente a alguien, ¿sí? Más allá de la columna. Sé que vos tenés ganas y aparte sos una grandísima persona y un gran profesional, pero te interesa trazar ese puente y para mí eso es súper válido. Su cuenta de Instagram es @PabloMelicchio, sí, que la estamos viendo ahí, con CHIO. Y bueno, en este caso, por ahí si están en zona oeste y quieren preguntarle algo a Pablo, o si quieren acercar, bueno, él trabaja de esto y tiene la deferencia una vez por mes de acompañarnos acá y es parte de Charlatown. Pablito, millones de gracias, como siempre, muy claro y en serio, alguien seguro, quédate tranquilo que le va a servir. Gracias, Dani, a nosotros también, y sé que esto va a dejar pensando, y entiendo que hay que escuchar música, vivo escuchando música, pero también nuestra vida es una música que hay que prestarle atención, ¿no? Te mando un abrazo. Abrazo. Pablo Melicchio con nosotros, nuestro psicólogo de confianza, como hacemos una vez al mes. Y gracias a ustedes por permitirme a mí y permitirnos en Charlatown tener este espacio, ¿sí? Que lo podríamos ocupar, quizás alguien dirá en otra cosa. Para mí es válido, sirve, si le podemos dar una herramienta y encima en estos tiempos tan difíciles de pandemia, porque lo pensamos para ustedes más que para hacer una columna, más que agradecidos. Antes de la tanda les voy a recomendar una canción, no quiero exagerar, pero